Nosotros no vamos a ahondar en el concepto de patrimonio, sino que vamos a hablar un poco del papel que ocupa en los medios de comunicación, los retos, las dificultades, las posibilidades que tiene en los medios de comunicación de contribuir a esa conservación de la identidad de la sociedad, que es el patrimonio, y sabemos que el conocimiento es fundamental. Es decir, sin conocimiento no podemos proteger o conservar o defender nada. Entonces, la divulgación de ese conocimiento es un tema que nos preocupó y dijimos no podemos cerrar este congreso sin darle un papel especial a los medios de comunicación, que son un poco el intermediario, ¿no?, entre la comunidad, la sociedad y los que se dedican al patrimonio. Decíamos, que estaba escuchando en estos días, decían, el patrimonio nos provee de profundidad histórica y de unas pautas permanentes en momentos justamente en los que hay cambios continuos, sobre todo con la irrupción de las tecnologías de la información, la digitalización de la información. Entonces, bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. La idea es que lancemos preguntas a todos que puedan contestar, pero me gustaría especialmente que el público participe. Está el equipo de azafatos y azafatas por ahí, que si quieren pedir el micrófono, bienvenido sea y establecemos esta conversación. Bueno, una vez concienciados de que la transmisión de conocimiento y de información es importante, el primer paso es acceder a la información por parte de los periodistas y ahí lanzamos la primera pregunta. ¿Es complicado hoy en día informar sobre patrimonio si puramente no ha ocurrido nada? Yo diría que es complicado por la dimensión que tienes que darle cuando informas sobre patrimonio. No puedes simplemente limitarte a que alguien te cuente algo, tienes que darle una profundidad mayor a lo que vayas a contar. Pues si hablas del templo masónico, poner a la gente en perspectiva de lo que ha significado, aunque vayas a hablar de que tiene falta de conservación o que hay un proyecto de rehabilitación. Entonces, normalmente para informar de patrimonio es verdad que necesitas tiempo y necesitas algo de dedicación. ¿Complicado? Bueno, es complicado, pero yo quisiera hacer una pequeña reseña. El patrimonio tangible está ahí, pero hay un patrimonio intangible, que es la historia, que no está ahí. Es decir, que está en los libros, en el recuerdo de las personas. Y, por ejemplo, si no hubiese habido una labor de divulgación, en este caso, a partir de 1997, con la fundación de la Tertulia Amigos 25 de julio, que nace como objetivo fundamental el dar a conocer nuestra gesta y divulgarla, investigar sobre ella. Bueno, se han escrito infinidad de libros, investigaciones y demás. Bueno, pues esa labor que en este caso ha sido una iniciativa privada que ha apoyado posteriormente, han apoyado los medios de comunicación y, gracias a Dios, posteriormente también o paralelamente las instituciones locales como el ayuntamiento, la concejalía, por ejemplo, en este caso, sin ese apoyo, ese patrimonio histórico fundamental de Santa Cruz, que es la gesta del 25 de julio, como circunstancia histórica extraordinaria, ¿no?, por todo lo que anteriormente comenté en mi anterior intervención, se hubiera perdido, se hubiera difuminado en el tiempo como tantas cosas que desconocemos de nuestra historia. Entonces, he ahí la importancia enorme en la divulgación de ese patrimonio, en el apoyo a la divulgación por parte de los medios de comunicación. ¿Lo hacen o no lo hacen? Bueno, yo creo que hay una parte de los medios de comunicación que yo creo que hace ya tiempo y poco a poco cada vez más han tomado conciencia de esa importancia, de esa responsabilidad que tienen como divulgadores no solo de la actualidad, sino también de la historia, pero aún creo que queda mucho por recorrer en el apoyo de los medios de comunicación. Julio, ¿piensas que es complicado informar sobre patrimonio si es que específicamente no ha ocurrido nada en concreto? Yo creo que el problema, yo comparto las opiniones de mis compañeros, el problema está en que no solo es responsabilidad en una sociedad democrática de los medios de comunicación. En los países de nuestro entorno, el investigador, la universidad, tiene la obligación de investigar, evidentemente. El profesor publica sus trabajos en revistas académicas donde son leídos por expertos y criticados, pero el investigador tiene también la obligación, por aquello de la utilidad social, son fondos públicos, de hacer llegar su investigación a la sociedad. Y entonces, en el currículum de los países occidentales más desarrollados hay un currículum
propiamente académico que tú haces de investigación científica y después una serie, las actividades que tú has hecho para esa investigación hacerla llegar a la ciudadanía. Entonces ahí nos falta algo. La universidad nuestra, y en España en general, tiene ese déficit, vamos a decirlo así. Por otro lado, están los gabinetes de comunicación de las instituciones. En los países de nuestro entorno, los gabinetes de comunicación están integrados por profesionales de la comunicación. Y entonces tienen la obligación de hacer llegar a la sociedad todo aquello que está bajo su responsabilidad. En este caso, un ayuntamiento, el patrimonio. Y después están los medios de comunicación. Son tres patas que tienen que trabajar de una manera armoniosa. No podemos descargar toda la responsabilidad en los medios, ¿verdad? La actividad esa que comenta el compañero, pues efectivamente ayuda a esa divulgación. En brincar las tres. Exactamente, es eso. Y después también hace falta la sociedad, que la sociedad reclame, para eso hace falta cultura y el contexto que los historiadores contextualizamos todo y entendemos la situación que está en el país porque nosotros hemos tenido un desarrollo socioeconómico tardío en el mundo occidental, hemos tenido una dictadura hasta hace poco, España es uno de los países más opacos y eso tiene que ver, entiendo yo, desde el punto de vista académico. Influye. Sí, que influye. ¿Qué lugar ocupa actualmente el patrimonio en los medios de comunicación? Es decir, ¿se habla de patrimonio? ¿No? Correctamente, vemos que hay un déficit o una brecha, ¿no?, entre esas tres patas que mencionas de las entidades o los agentes que intervienen. Pero los medios, ¿qué lugar ocupa el patrimonio? Sí se habla de patrimonio, lo que pasa es que efectivamente, lamentablemente, por la actualidad, por la dictadura de la actualidad, es normal que hablemos de patrimonio para hablar de la parte negativa, es decir, lo que hablaba antes, pues porque hay una parte que está mal conservada, hablando solo de patrimonio físico, porque también es verdad, como decía aquí los compañeros, que esa parte inmaterial, hablamos de patrimonio histórico, de patrimonio etnográfico, tiene menos visibilidad, porque sí es verdad que eso necesita de mucha más divulgación, de asociaciones que lo incentiven. El más físico, el que podemos ver, la Torre de San Andrés, el templo, el barrio del Toscal, llama la atención de los medios y normalmente suele ser a golpe de, pues porque se cae algo, porque hay algún proyecto que se inicia y pretende recuperarlo y ese es el protagonismo que se le da. Entroncando con lo que decían antes, es muy importante también, al menos yo en mi trabajo diario me he encontrado, que los vecinos de Santa Cruz están muy concienciados con su patrimonio. Muchas veces los temas que nosotros sacamos es porque un vecino nos llama y nos dice: mira en qué estado está la Casa Mascareño, que es un BIC, que es un bien patrimonial y nosotros que vivimos en su entorno estamos preocupados, o el Toscal o cualquier otro. También te llaman para decirte: oye, genial, ha venido el ayuntamiento y está empezando a hacer cosas, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa parte vecinal, pero también la parte divulgativa, de que sea más fácil llegar a los medios a través, no tanto de publicaciones a lo mejor muy específicas, y sí más llanas, ¿no? Sí, cuando algo se pierde o algo se cae es como el argumento para empezar a hablar, pero el resto del tiempo no tienen posibilidad. Es el tiempo... Exacto, el resto del tiempo el problema es lo que te decía, ¿no? La actualidad, lo que manda, lo que es noticia, ¿no? Yo la verdad es que afortunadamente en mi medio tengo la oportunidad de los fines de semana, que tenemos algo más de espacio en página, de hablar, ¿no? De contar pues la historia. Hoy mismo, por ejemplo, a raíz de este congreso, contamos la historia de la batería de San Francisco. Eso nos ha permitido, a mí por lo menos, irme con el arqueólogo y los arquitectos a la batería y poder contarle a los lectores que eso es una parte importante de una arquitectura defensiva que tuvo Santa Cruz y que fue la más importante que tuvo, que la convirtió en capital de Canarias, ¿no? En el aspecto defensivo. Esa parte es menos del espacio que tenemos, pero también nos permite de vez en cuando contar estas cosas, ¿no? Bueno, Santa Cruz tiene, digamos, porque no podemos dejar de tener en cuenta que la intervención en la sociedad, al fin y al cabo es intervenir en la sociedad, de los medios de comunicación, en este caso en relación al patrimonio, tiene mucho que ver con cómo se ha ido tratando ese patrimonio a lo largo de la historia.
Estoy convencido de que los periódicos de Las Palmas, pues cuando miran a Vegeta, se ven mucho más incentivados para hablar de esa historia de Vegeta cada vez que hay una oportunidad o cada vez que sencillamente hay un aniversario sobre algún hecho, algún acontecer que tenga que ver con aquella zona histórica, Vegeta, Triana y tal, que se conservan de maravilla. Pero Santa Cruz tiene un problema, es que a lo largo de los últimos... bueno, pues el 1929, que fue anteayer, se tiró el castillo de San Cristóbal. O sea, un castillo con una historia detrás extraordinaria, se destruyó para hacer allí pues una explanada y después unos aparcamientos. Claro, si un pueblo tampoco tira de los medios de comunicación en cuanto a la ansiedad por tener información, los medios de comunicación son empresas fundamentalmente que tienen una cuenta de resultados y un balance, y entonces en función de eso ellos también se mueven. Evidentemente, yo creo que Santa Cruz de hace unos años para acá parece que hay un resurgir, unas ganas de decir, oye, vamos a hablar de la gesta, vamos a hablar de la importancia de la Concepción, vamos a ver si resolvemos alguna vez el problema de cómo tenemos el Toscal, etcétera, etcétera. Es decir, realmente Santa Cruz tiene una herida abierta todavía con su patrimonio, y es que nuestro patrimonio está abandonado, está verdaderamente, en su mayor parte está abandonado, o sea, no tiene el trato que el poco patrimonio que nos queda requiere. Es decir, no puede estar la iglesia de la Concepción como está ahora mismo. Es una pena que estén las paredes cayéndose, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer cosas. Ahora, bueno, hay un proyecto del que me alegro mucho sobre el Palacio de Carta, que se va a abrir al público como una especie de museo y demás. Pero se pueden rescatar a través de escribiendo libros, artículos en prensa, motivando a la prensa para que vaya a tu presentación cuando vas a publicar un libro sobre un hecho histórico relacionado con Santa Cruz, etcétera, etcétera. Eso lo puedes hacer. Pero claro, nosotros no podemos levantar cosas que se han tirado, ya eso se fue, ya definitivamente es inevitable, pero sí podemos resolver cosas como pues mejorar la situación de la torre de San Andrés, y sí podemos hacer cosas como tratar de poner como Dios manda ciertas zonas de Santa Cruz de alguna manera para que ese patrimonio que aún nos queda no se siga cayendo. A partir de ahí involucras a los medios de comunicación y pides apoyo a los medios de comunicación. Ven, háblame de esto. Cuéntale a la gente cada domingo, como hacía Luis Cola Benítez en La Opinión, cuéntale a la gente qué pasó en Santa Cruz a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Y háblanos de los años que tiene la iglesia de la Concepción, la de San Francisco, o por qué aquí en el puente del Barranco de Santos, qué pasó aquí, que lo cuenta Luis Cola en alguna de sus, lo contaba Luis Cola en alguno de sus escritos, no lo contó precisamente eso. Entonces, claro, si Santa Cruz a lo largo de la historia ha abandonado su patrimonio histórico, cuando no lo ha destruido, ¿cómo le pedimos cuentas ahora a los medios de comunicación? Tenemos que hacer las dos cosas de forma paralela. Y desde la academia, es decir, cuando tienen que plantear o proponer temas de investigación, parten de cuando algo se cae o de una piedra rota o algo que ha desaparecido, o qué es lo que los motiva para empezar a investigar, porque a lo mejor mostrar la diferencia, ¿no?, de los temas que disparan la investigación. En la universidad hay líneas de investigación y se trabaja en esas líneas de investigación los investigadores al margen de lo que pase en el día a día y esos accidentes. Yo la verdad que me gustaría volver a lo que dije en un principio. Claro, lo que ocurre con el patrimonio es noticia cuando hay un percance, pero eso ocurre en la universidad. La universidad se hacen muchas cosas y proyectos y es noticia cuando ocurre algo, o en la sanidad pública, que es una sanidad pública modélica y es noticia, o en la enseñanza pública. Tú te pones a ver la enseñanza pública y es noticia en los medios de comunicación cuando hay un desperfecto, una agresión. Venden más las noticias malas. Pero eso es porque las instituciones no tienen gabinetes de comunicación con profesionales que den cuenta a la sociedad de lo que están haciendo. Es decir, la universidad
potenciar ese gabinete de comunicación para dar a conocer, porque a la gente le interesa saber. De poner en valor lo que y poner en valor las cosas lo que se hacen bien. Y del patrimonio no esperar a que se caiga algo, sino... Bueno, yo creo que este congreso hay que felicitar, a mi entender, a los que lo han... Porque hemos puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, no, el ayuntamiento no se queda quieto a ver lo que el medio de comunicación publica. No, nosotros somos una corporación democrática, hemos sido elegidos por los ciudadanos, tenemos a nuestro cargo un patrimonio, queremos ponerlo en valor y damos cuenta a la ciudadanía, y esperemos que la ciudadanía valore estas actividades y nos den votos, y den votos a las personas que hacen eso, ¿no? Porque si no, si da más votos a hacer otro tipo de actividades, pues tenemos un problema. Porque entonces, claro, una corporación, en vez de hacer esto, no tiene rédito electoral y traes yo que sé, a Juan Luis Guerra o lo que sea, y da más votos, ¿verdad? Es que tenemos que ser todos autocríticos, no los medios solos, sino somos toda la sociedad, es una cosa sistémica. Pero fíjate lo que acaba de decir Julián, que es tan importante. Este congreso es un hito y es una iniciativa magnífica, porque en cierta medida es un pepito grillo de la situación, pero también es un punto y seguido para arreglar un problema, para dar a conocer, ¿no?, el patrimonio. Pero aquí no sé exactamente si tenemos algunos periodistas, si de los medios de comunicación hay una televisión, una sola televisión local, que creo que es mi tierra. Hay una radio también que ha emitido en directo. Pero aquí yo creo que tenía que estar todas las televisiones locales que hay, una camerita cada una. Es decir, me refiero en una circunstancia idílica, ¿no? Pero yo creo que esto, es decir, estamos en el Teatro Guimerá. Es un evento que ha organizado la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz, el ayuntamiento que es de la capital de la provincia, y estamos hablando de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Pero ¿qué interés hemos causado a los medios de comunicación para que hoy no haya más que una televisión local, una emisora de radio y no sé si algún otro periodista de los medios escritos, no lo sé si los hay, pero no me suena que estén? O sea, algo está fallando. Y evidentemente creo que parte del fallo viene pues por las instituciones que quizás no han sido capaces de captarlo, o parte del fallo, o en parte también, por parte de los medios de comunicación, que no han entendido que esto es importante y que transmitirlo también es importante para ellos, porque un medio de comunicación también, digamos que se encumbra si es capaz de transmitir cultura, si es capaz de transmitir algo que puede parecer que no interesa a la mayor parte de la gente, que prefiere ir al carnaval pues cuando viene Juan Luis Guerra, que está muy bien, pero que también puede ponerse delante del televisor a enterarse de qué patrimonio tenemos, ¿no? Y ahí eso, y tú, yo sé que en medio no te sientas aludida, pero ¿qué pasa ahí? Es que esto está pasando. Pero antes decía, Natalia, perdona, la dictadura del tiempo y de la actualidad, pero ¿cuáles son aquellos otros problemas? Es decir, más allá de la dictadura de la actualidad, ¿cuáles son los retos o los problemas con los que te enfrentas en el día a día si quisieras hablar con mayor frecuencia del patrimonio? Cuenta la realidad. Entrocaba un poco con lo que tú decías, es decir, en el caso de Santa Cruz, no estamos hablando de una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene un título detrás. Evidentemente. Entonces, cuando hablas del patrimonio de Santa Cruz, como tú bien dices, no genera quizás ese interés, porque yo creo que la sensación generalizada es la que tú dices, es decir, Santa Cruz no tiene patrimonio. Santa Cruz, hay gente que te dice, oye, el casco histórico. No, Santa Cruz no tiene casco histórico, o sea, no compare, o sea, tiene la calle La Noria, te suelen decir eso. Entonces creo que también es una percepción, y esa percepción se traslada a los medios de comunicación, por supuesto, de que no tiene suficiente peso porque no se ha tratado bien al patrimonio de Santa Cruz en los últimos años. En lo relacionado a lo que tú me preguntabas. Cuéntanos el día a día. Eso te iba a decir. Todos somos conscientes de la situación, digamos, de los medios de comunicación. Estos días, desgraciadamente, uno de los periódicos ha anunciado que va a cerrar. Menos espacio, menos diversidad y pluralidad. En medios como en el que yo me manejo, el papel está también con un futuro muy incierto. Y en los espacios en papel, que no los digitales, que ahí sí que es verdad que creo que es un espacio donde temas como el patrimonio se pueden difundir y con tiempo y con espacio, en el papel estamos muy limitados. Yo tengo una ciudad como Santa Cruz, yo tengo 2 páginas diarias para Santa Cruz, 2 páginas. Y mira que en Santa Cruz pasan cosas todos los días para rellenar, yo creo que un periódico. Pero tenemos que seleccionar y tenemos que
jugar además con la publicidad que nos entra en el papel. Entonces, todo eso te marca, al final, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué vende? La agenda. Pues, la agenda te dice, oye, es que, y perdonen que traiga a la actualidad, hoy el Supremo ha confirmado la sentencia del caso de las Teresitas. Eso va a marcar cualquier cosa de la agenda hoy de actualidad, aunque este Congreso, como le decía antes a Yolanda, todo el mundo lo está valorando muy bien, gente que te dice, oye, qué pena que no puedo ir en horario de mañana, pero me voy a acercar, y lo están valorando bien la ciudadanía. Pero luego la agenda mediática te la marcan otros temas, y eso es lo que realmente ocurre, la falta de espacio y lo que decía al principio, la falta para desarrollar. Yo cuando hago un reportaje, no una información más al día, cuando hago un reportaje sobre cualquier cosa histórica, yo necesito tiempo, días, consultar los libros que publican los divulgadores, las investigaciones, la tertulia, como dices, es fantástica, o sea, a mí me sirve muchísimo para mis artículos, y eso te lleva tiempo, y a veces no tienes tiempo para desarrollarlo como quieres. En los medios actuales, ¿qué lugar ocupa la cultura? Es decir, la sección de cultura que antes había y que también a lo mejor se le dedicaban 2 o 4 páginas, ahora se ha mezclado con ocio, con espectáculos, y al final termina a veces mucho en sociedad, en el cajón desastre de actualidad o de sociedad. ¿En el medio en el que trabajas tiene sección de cultura o la cultura está imbrincada a lo largo de todo el medio? Nosotros tenemos una sección de cultura. Pero sí es cierto que, por ejemplo, con los temas de patrimonio, muchas veces yo tengo que hablar con mi compañera, decir, oye, Teatro Guimerá, se cumplen, creo que son 121 años, o que se puso la luz eléctrica, creo que hay algo por aquí, así. Tengo que hablar con la compañera de cultura, si lo pone ella o lo pongo yo, porque esto es Santa Cruz. Entonces, ciertamente la cultura ha perdido peso, es verdad, en los medios. Ha ganado, por lo menos en el papel, la política y la economía, las informaciones locales más municipales, frente a otro tipo de actos, quizás porque tienen una difusión más directa a través de redes o a través de otros medios, pero sí es verdad que no tienen ese protagonismo que tenían antes. Nosotros, por ejemplo, en el Diario de Aviso hay un suplemento, que es El Perseguidor, otro que es el de Trulenque, que son donde se concentran las informaciones de cultura, que sale una vez a la semana, ¿no? Esa quizás es la apuesta que más se hace en los medios hoy en día, concentrar las publicaciones en suplementos de cultura. Sí, los medios americanos ya de hecho las secciones de cultura prácticamente desaparecen y ponen noticias de cultura a lo largo de todas las secciones, entendiendo que la cultura justamente es transversal y atraviesa. Tendrá que ver un poco con las tendencias periodísticas, ahí Julio, Jesús, un poco por complementar. Bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un periódico canario de los años de la República, el centenario del fallecimiento de Lope de Vega aparecía en la primera página del periódico La Prensa. Pero claro, aquella era una prensa dirigida para élites, había un 40% de analfabetismo en la sociedad canaria, no había radio todavía prácticamente, ni televisión, nuevas tecnologías, el único medio de comunicación era el periódico. Si nos vamos un poquito más atrás, en el año 1878 se editó aquí en Canarias la Revista de Canarias, que era una revista cultural regional donde colaboraban intelectuales de la zona oriental y de la zona occidental. La dirigía Elías Herolo. Se mantuvo 4 años, una publicación de una calidad tremenda, tú te pones a verla. Pero claro, lo que ha pasado es que tenemos que verlo de esa manera, ¿no? La cultura se ha extendido a todo el mundo y, bueno, el acceso a la lectura y la sociedad se ha desarrollado más, esas élites han perdido el monopolio de la información que tenían antes y entonces hay una prensa más acomodada a lo que es la actualidad, ¿no? Los que estudiamos la comunicación, nosotros nos damos cuenta que el periodismo que hay en un país es el que le corresponde a ese país, porque el periodismo es más consecuencia del país, de la idiosincrasia, de los hábitos de lectura, etcétera, que de lo que el editor de un periódico quiera hacer. Y desde un periódico cambiar un país es lo que los hemos estudiado, es muy complicado. Ha habido grandes periodistas con mucho talento que sacan un producto informativo, saben captar el interés del lector y sabe añadir algo, y eso es lo máximo que se puede hacer, ¿no? En la época de la sobreabundancia, sí, eso... Desde una perspectiva histórica se ve así.
¿no? La prensa antes era una prensa más de élite, porque claro, estaba dirigida a las élites, y claro, ahora es una prensa como más popular, y entonces ahí la cultura. Pero lo que yo sí creo es que dentro de ese panorama que hay aquí se puede hacer mucho. La cultura gusta, los actos culturales gustan, la presentación de libros va poquitas personas, pero gustan, esas personas lo comentan, y yo creo que eso es lo que se puede hacer ahora. Ahora me da la sensación, este tipo de actividades, yo creo que hay una concurrencia enorme aquí, y estas personas las van a comentar. Esto va a tener un impacto importante en cuanto a la cultura, al patrimonio de Santa Cruz. Pero yo creo que no debemos, al final, siempre en las clases nosotros nunca nos quedamos con un mensaje derrotista, que esto no tiene solución, sino intentamos explicar por qué están las cosas así. Están saliendo las nuevas, claro, con esto de las redes sociales y tal, y vamos a ver qué podemos hacer nosotros para beneficiarnos y mejorar lo que hay, ¿no? Sabiendo que hoy en día la gente lee más que antes, dentro de esta apariencia de banalización de las informaciones, ¿me entiendes? Porque antes eran unas élites las que accedían a esas informaciones. Muy interesante lo que planteas. Y Jesús, tú que sí has logrado tener espacio en los medios de comunicación justamente para esa divulgación, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia tiene zonas amargas y zonas muy dulces, ¿no? En general, yo tengo, y agradezco muchísimo a la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Canarias, no solo de Tenerife, no solo de la provincia, que por ejemplo en relación a mis novelas me suelen tratar muy bien, siempre me entrevistan y demás, ¿no? Pero yo creo que en este momento yo soy un escritor, en fin, que ya soy conocido, que bueno, ya llevo 4 novelas y algún que otro libro, llevo un recorrido, y hay medios de comunicación que literalmente me han tomado el pelo en más de una ocasión. Es decir, y claro, esto no puede suceder, porque estás hablando de un autor, no de mí, de cualquier autor, de un autor canario que además está escribiendo para exportar, está escribiendo para dar a conocer también tu historia, tus cosas, fuera de Canarias. Entonces tú no puedes permitirte el lujo de no colaborar, de no contribuir a dar a conocer esa obra de un autor de tu tierra. No puedes hacerlo. Aunque seas una empresa privada, tienes una responsabilidad moral. Porque somos 4 y encima, pues en Canarias, pues creo que necesitamos darnos a conocer más aún, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia así a bote pronto, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Julio, es que claro, la incursión en nuestra sociedad de las redes sociales, del mundo digital, pues también ha diversificado una barbaridad la comunicación también de lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, evidentemente, y con cualquier cosa. Pero así todo, quien puede conducir en orden esa comunicación, quien puede darle una relevancia a un acto cultural o a la inauguración o al arreglo de un edificio maravilloso que se acaba bueno, no sé, cuando se resuelva lo del Palacio de Carta y hay allí una inauguración y tal, y tienen que estar todos los medios de comunicación. Porque por mucho que uno haga una foto con su móvil y lo pongan en Facebook, en Twitter, en no sé dónde, eso es como cuando llueve y te mojas un poco, no, pero esa lluvia tiene que canalizarse bien para que los acuíferos se llenen de agua. ¿Vale? Pero teniendo un poco en cuenta lo que comentaba Natalia de la realidad mediática, ¿no le estamos pidiendo mucho al periodismo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero yo creo que lo que tú comentas de las redes sociales, precisamente... Cada vez que hice algo periodismo salta... No, la idea es mi trabajo. Es mi trabajo. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que precisamente lo que estás exponiendo es una realidad, la de los medios, y es que los medios digitales, te lo digo yo que trabajo en papel, los medios digitales son el futuro, no diría el futuro, son el presente. Entonces, los medios en papel tenemos que empezar, si no lo hemos hecho ya, mal vamos, a pensar qué tipo de comunicación queremos dar, porque la inmediatez en el papel no la vamos a poder dar. Es decir, siempre, yo llevo yendo los últimos años, el papel
es para reflexionar, es para dar los temas más en profundidad. Perdóname que te interrumpa, solo una cosita. Precisamente hablar de algo tan, digamos, en cierta medida tan intemporal como es el patrimonio, no requiere una inmediatez. Tú puedes hablar de que hoy estamos aquí. Exacto, y sacas, pero necesitas ese espacio. Y sacas la reseña, pero el domingo sacas todo a 2 páginas. Efectivamente. Con el desarrollo, y eso con lo cual no necesitas... Y eso es lo que habitualmente intentamos hacer, pero al final... volvemos al tema del espacio y de la agenda, es decir, normalmente eso es lo que intentamos, y además con la Concejalía del Patrimonio lo sabe, porque ellos nos ofrecen temas y nosotros les decimos, mira, esto yo lo prefiero para el fin de semana porque tengo más espacio, simplemente, porque la actualidad los fines de semana se paraliza, entonces ya tienes más tiempo, más espacio para contar las cosas. Pero también, por eso te digo que si el modelo de los medios de comunicación en papel evoluciona hacia, oye, no vamos a contar la noticia que ya hoy todo el mundo sabe, sino vamos a profundizar, vamos a tirar de hemeroteca, vamos a contar cosas que la gente la pongan en situación. Y el patrimonio es verdad que es un área que se presta mucho a eso, es decir, hoy estamos contando esto, pero si yo tuviera espacio mañana, podría decir, oye, es que este congreso no son 3 días, es que este congreso se está preparando desde hace 6 meses, estas son las personas que han venido, que ha costado que vengan, porque tienen una agenda. ¿Y qué agenda tienen? Oye, pues porque ha venido el presidente de la asociación, el gerente de la Asociación de Castillos de España, y ha tenido que coordinarse, porque este señor además da conferencias en no sé dónde, o tú mismo, o en el caso de Julio, ¿no? Si tuviéramos la capacidad y el espacio para contar eso, genial, pero no lo tenemos. Y la realidad es así, tristemente. Hoy, ya te digo, va a quedar mediatizado todo por un único tema y la mayor parte del tiempo nos movemos así. Yo soy de las que cree que la evolución debería ser del papel de ese tipo de actualidad. Es decir, oye, nosotros tenemos una web que funciona muy bien, que tiene un equipo y que sube todo sobre la marcha a la web. Y pues nosotros, los que quedemos de retener en papel, vamos a contar las cosas con más calma y de otra manera. Yo creo que eso es digamos que el modelo que debería ser tendente. Otra cosa es que, como decían ustedes, los medios de comunicación son empresas privadas que tienen unos intereses y tienen una forma. También hay empresas públicas que no le prestan demasiada atención, ¿eh? Por eso te decía antes, no le pedimos mucho al periodismo, cuando en realidad Julio hablaba, demarcaba muy bien las parcelas, ¿no? Es decir, está la universidad, que también los gabinetes de prensa, las instituciones, las asociaciones, es decir, es una responsabilidad, corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Y un poco me gustaría dar espacio al público. ¿Hay alguna pregunta o alguien que quiera hacer alguna aportación? Una cosa rapidita. Así como estamos aprendiendo y disfrutando mucho de este congreso sobre el patrimonio histórico, los medios de comunicación efectivamente juegan un papel muy importante en la difusión del mismo. Algo puntual. Ayer, un periódico local, de cuyo nombre no quiero acordarme, publicó en primera página, con unas fotos impresionantes, y con todos mis respetos para esta señora, que había ganado el primer premio de tortilla española de España. Nunca mejor dicho la redundancia. Y no había ni una reseña para este congreso. Yo, la verdad es que me quedé a 2 velas. Y la difusión que han hecho los medios de comunicación de los 3 periódicos de Santa Cruz sobre este congreso, lamentable. ¿Alguien más que quiera hacer esa aportación? Ya un poco explicaba, tampoco vamos a concentrar en Natalia la voz de los periódicos porque no lo es. Voy a contestar a nuestro amigo. Sí, después hay otra. Porque sé qué periódico lo publicó, yo vi la foto y la tortilla tenía una pinta espectacular, por cierto. Pero bueno, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que hablar de un evento como ese, un concurso de tortilla aquí para toda España, el plato más rico, la gastronomía española, la tortilla española, si tiene cebolla todavía más, no está mal, está bien. Eso no implica que también se hablase de este congreso. Pero a mí me pareció bien que se hablara de la tortilla del concurso y que además creo que una señora que tiene un bar en el mercado Nuestra Señora de África, un elemento histórico emblemático de Santa Cruz, pues tuvo una señalización, vamos, le significaron como que había hecho una magnífica tortilla, o sea que en fin. El aspecto intangible del que hablaba Julio hace un momento. Yo estuve ayer comiendo esa tortilla ahí, en el bar, ahí. Entonces no te quejes, Ese periódico, algo con valor, pero con respecto a este congreso y la prensa, sí. lo considero simplemente.
Bien, ¿ahí hay otra compañera que también quiere aportar? Bueno, hola, buenos días. Yo quería preguntar que, como antes comentaban, en Santa Cruz, pues la sociedad en general tiene esa idea de que directamente Santa Cruz no tiene patrimonio o que está muy mal conservado. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es el papel de los medios de comunicación y de las relaciones públicas para cambiar esa percepción generalizada de que Santa Cruz está mal? O sea, para que la gente empiece a pensar diferente. Sí, yo creo que ese es el papel fundamental, por lo menos desde mi punto de vista, de las administraciones. El hecho de que se vaya a dar un congreso, como en este caso, sobre patrimonio, y la rueda de prensa en la que nos convocan a los medios se haga en el teatro y se aproveche y se hable del teatro, no nos lleven al ayuntamiento, que es donde siempre hacen las ruedas de prensa, o como ha hecho la concejalía, vamos a hacer un proyecto, lo comentaba antes, de rehabilitación de la batería de San Francisco. No te lo cuento en una nota y no te siento en el ayuntamiento, te llevo a la excavación, te llevo allí para que lo veas. Creo que ese es el papel, desde mi punto de vista, que debe hacer la administración pública, un poco, como decía antes, como nos manda la actualidad, pues arrastrar a los medios a convertirse en actualidad y que sean las instituciones públicas las que nos arrastren a contar, oye, que hay una batería, que el Palacio de Carta, cuando nos hablaron de que había un proyecto para rehabilitarlo, nos llevaron al Palacio de Carta. Yo fui de las que pidió, oye, ¿yo puedo subir a ver la torre, que creo que es la única que ya queda en Santa Cruz? Y me dicen, sí, 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 y subimos con una cámara, subimos. Y eso nos permite a los medios tener la excusa de que cuando yo vuelva a la redacción, decirle a mi jefe o a quien tenga que convencer para decir, oye, que es la única torre que queda de tal en Santa Cruz y podemos contar la historia de cómo la familia de Carta veía venir los barcos y por eso sea tal. Entonces, creo que ese es, para mi punto de vista, lo que deben hacer las instituciones. Antes decía Julio, la evidencia de los vasos comunicantes, de la sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Yo veo, vosotros sois estudiantes, ¿verdad? Sois un grupito de 15 estudiantes. Bueno, aquí esto podía estar lleno de estudiantes, de institutos o de la universidad incluso, ¿no? A partir de 15 y 16 años, esto se podía haber escuchado por parte de cualquier chico o chica de esa edad, ¿no? Entonces, esas iniciativas que no sé si es vuestra propia o de vuestro profesor, que es el señor de gafas, por casualidad, ¿no? A que no os conozco de nada, ¿no? Fijaros cómo es, hice la radiografía inmediata. Entonces, esa iniciativa, enhorabuena al profesor, esta iniciativa, si se hubiese multiplicado por 10, esto estaba lleno. Y es una actividad fuera del instituto o donde sea, enormemente favorable para vosotros. Eso genera una sociedad que ya está, que vosotros ya sois parte importantísima de la sociedad, que obliga también a los medios de comunicación a ocuparse de estas cosas. Antes decías que, bueno, la actualidad es la que marcaba la agenda. Cuando ustedes deciden incluir en la agenda información sobre patrimonio, ¿hay alguna parcela que despierte más interés? ¿De solo arquitectura, actos culturales? Es decir, yo creo que evidentemente los actos culturales, porque sí son agenda, están dentro de la actualidad y eso se impone. Pero yo, por lo menos a la hora de contar, la verdad es que normalmente lo que a la gente le gusta saber es la historia que hay detrás, ¿no? Contar la evolución. Bueno, esta semana también hay unas jornadas en Santa Cruz. La verdad es que se han concentrado muchas jornadas esta semana sobre el templo masónico, sobre la masonería y la importancia. Y cuando cuando escribes sobre esos temas, no solo está bien contar, oye, que arquitectónicamente es el más importante de Europa, sino contar lo que hay detrás. Oye, que cuando se declaró la guerra civil, eso se convirtió en farmacia militar, contar las historias que hay detrás o el caso de la Torre de San Andrés, que antes nombrábamos, nos decían esta semana los expertos que estaban en el Congreso, oye, hay que reconstruirla, no hay que reconstruirla. Entonces aprovechas y cuentas. Es que la Torre de San Andrés no es la original. Habrá gente que piensa que es la original. No, la Torre de San Andrés ha sido reconstruida 3 veces. Y la última riada fue la que la partió a la mitad. Sí. Entonces, tú cuentas eso, cuentas el patrimonio, pero la gente realmente, cuando ves los comentarios y te dicen, ay, pues mira, este dato no lo sabía, o vaya, esto me lo contaba mi abuelo, pero yo no lo tenía en la memoria. Creo que es eso, contar historias, ¿no? Que al final es lo que hace el periodismo, ¿no? Contar historias. Y en tus programas de radio, ¿cómo hacías la selección de temas? ¿En base a qué? Si
Bueno, mi programa de radio era en un porcentaje muy elevado Historia de Canarias, secuencias de la historia, que es como se llama. Aquí, bueno, en esta sala hay unas cuantas amables amigos que han estado en el programa, ¿no? Aquí hay 4 amigos que han estado en el programa y alguno más por ahí, ¿no? Como invitados, especialistas en algo. Y en secuencia de la historia, pues yo lo que... Bueno, pues si estamos hablando pues no sé, se me ocurre una fecha determinada, vamos a ver nuestra fecha más emblemática, estamos en julio, pues está claro que que el programa cercano al 25 de julio hacía un programa especial sobre prácticamente no, en su totalidad, sobre la gesta del 25 de julio. Si hablamos en una época cercana, cuando el Trevejo su lava se ocultó prácticamente todo Garachico, pues podía hablar sobre otras cosas en un momento, en fin, una parte del programa, alguna cosa de actualidad, pero sobre todo me centraba en ese hecho histórico, ¿no? O, en fin, en nuestro puerto, que es una maravilla, nuestro puerto tiene historia para dar y tomar, pues circunstancias que han ido acaeciendo, pues también trataba de... Es sencillo, es fácil, no es complicado. Es decir, yo creo que al final simplemente tienes que tener una visión y vas de forma cronológica, aprovechando la propia cronología, contando. Yo lo hacía así en mi programa, no tiene otra ciencia. Y en tu caso, Julio, las investigaciones o tus artículos, de todos los temas que dominas, ¿cuáles son las motivaciones o las especialidades que te han llevado a trabajar más? ¿Sabes una cosa? Lo que nosotros hacemos, no nos dejamos, ya te lo dije antes, no nos dejamos llevar por que sea el tema atractivo, porque una vez que tú te introduces en la cultura y en la historia, ya tiene un atractivo y los alumnos... descubriendo. Sí, lo tiene intrínseco en sí, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros, líneas de investigación y trabajar. El problema que tenemos nosotros en la universidad es que esto es una actividad realmente bastante reconfortante y hacerla llegar a la población, ¿no? Incluso a nuestros alumnos en primer lugar, que a los mejores llega, y hacerlo llegar a la población. Esto es como el que hace deporte, el que nunca ha hecho deporte. Yo siempre se lo digo a los alumnos así: corren una semana, se llenan de agujetas y tal, ¿me entiendes? Ahora, una vez que ya te entrenas y empiezas a correr, te empieza a gustar correr y descubres un placer en la educación física, pero que era inimaginable, ¿no? Entonces, el reto que nosotros tenemos aquí es procurar que a la gente le guste la cultura, pero posibilitar que la gente llegue a saborear eso, porque si llega, seguro que a la gente le gusta. Poner un caramelo. Sí, con ser humildes y con el trabajo que hacemos. Nosotros investigamos, procuramos hacerlo llegar. Los gabinetes de comunicación de ayuntamientos y tal, que hagan una labor cultural. Estos alumnos jóvenes están estudiando periodismo y los que tenemos arriba son alumnos con vocación. Sería interesante que entraran ellos en esos gabinetes de comunicación con esa formación universitaria y con esa idea, ¿no? Y los medios de comunicación hacen lo que pueden, que yo creo que hacen un montón en la situación en la que estamos ahora, en la situación de crisis. Yo miro etapas críticas anteriores y, por ejemplo, cuando aparecía la televisión parecía que la radio desaparecía. Cuando aparecía al principio las nuevas tecnologías, que la televisión desaparece, pero después se resitúan todos los medios. Y a mí lo que dice Natalia, de que seguramente el formato papel debe ser un periodismo de reflexión, de profundidad, analítico, y la información instantánea mejor por las redes sociales, yo creo que eso ya se está... Cada uno haciendo su nicho. Sí, es que no es solamente la irrupción de la tecnología, es los cambios, las rutinas productivas, la crisis económica, la diversidad, masificación de la información, es decir, son muchos elementos. Lo que yo creo es que debemos diagnosticar la realidad y sobre esta realidad saber actuar cada uno sabiendo que es una batalla desde su posición, la universidad, los medios de comunicación, los gabinetes de comunicación, ¿verdad? Para ir avanzando en este aspecto. Lo que dice, yo creo que volviendo al principio de la conversación, y es que al final parece que estamos hablando de medios estancos, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Quizás también falta esa fluidez, ¿no? Desde
en la universidad Sí. hacia los medios, desde los medios hacia la universidad, por supuesto, desde la divulgación, como comentabas tú antes, si escribes un libro, que haya una suficiente difusión sobre lo que se está contando. Quizás, precisamente, los medios de comunicación de lo que fallamos, en este caso las tres patas que decía, necesitar más comunicación, más pero fallamos todo, ¿no? Es un fallo sistémico del sistema. Un poco lo que plantea Pierre Bourdieu, ¿no? La teoría de los campos, de la poca permeabilidad de los campos, cada uno en una burbuja y poca... Y también una cuestión de prioridades, es decir, ¿qué prioridad le damos a ciertas cosas? ¿Qué prioridad le da un medio de comunicación pues a la cultura, al deporte, a la actualidad pura y dura, al ocio, ¿no? Entonces, eso también no podemos evitar que haya prioridades, es imposible evitarlas, ¿no? Pero quizás las prioridades pueden cambiar dependiendo de los momentos, es decir, en función de la importancia de un acontecimiento cultural, como por ejemplo pues este acontecimiento cultural debe, creo yo, que en un momento determinado, al menos un día, en el periodo en el que vives este acontecimiento, debe tener prioridad 1. Por ejemplo, ¿no? No siempre, no todos los días va a ser prioritario hablar de algo relacionado con nuestro patrimonio, evidentemente no, pero en determinados momentos sí debe serlo, ¿no? Sí. Pero es muy difícil que, salvo que venga Mario Vargas Llosa, y si viene con Isabel Preisler, no te cuento. O sea, seguro que va a ser prioritario para los medios de comunicación. Isabel Preisler más que Vargas Llosa. Seguramente. No, espero que no. De todas maneras, yo creo que también no nos podemos olvidar de que todo este estado de la comunicación al que estamos asistiendo con la digitalización entra en juego un elemento muy importante, y esto esta gente que está sentada a decir, el ciudadano, que ya las prioridades y la jerarquización de la información ya no lo marcan solamente los redactores jefes o el responsable económico del medio, también la otra pata del proceso de comunicación, es decir, no el emisor, sino el receptor, que ahora en este momento ya hablamos de prosumidor, ¿no? De productor y consumidor de información, que también marca la agenda, demanda. Entonces, un poco ese planteamiento que dijiste tú al principio, Natalia, de que ya son los vecinos los que reclaman. Sí. Ese papel central del ciudadano, pues fomentarlo más desde los medios para empezar a permeabilizar esos campos, ¿no? tan herméticos. Pero un poco, volviendo a lo que decían todos para profundizar, hablar sobre patrimonio en los medios de comunicación escritos, en papel, y luego profundizar en los digitales. ¿Y qué ha pasado con la radio y la televisión, en la que ya prácticamente no hay espacios para hablar de cultura? Es decir, Bueno, pues que yo creo que hay desgraciadamente, a ver, la política es algo que está en nuestra vida y por lo tanto hay que ocuparse de ella, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la política ocupa espacio en los medios de comunicación, televisión, radio, y hasta qué punto ocupa espacio también en los programas tontos? Es enorme, enorme. Con lo cual, la cultura, que no tiene por qué ser aburrida porque no lo es, ocupa espacios residuales, horas extrañas y programas, y bueno, sí, horas extrañas, algunos medios de comunicación ni se ocupan de ellas. Entonces, eso es un problema de nuestra sociedad. No valorar la cultura no se valora, porque hoy en día, por ejemplo, no valoramos nuestra historia. O sea, hoy en día, ya si en los colegios no se habla de quién fue Hernán Cortés, por ejemplo, de que está tan de moda, y también de moda, pero no... Bueno, me voy a callar lo que voy a decir. Si no se habla de Hernán Cortés, pues ¿cómo vamos a hablar de cosas menos importantes en los medios de comunicación si tú tienes un montón de audiencia que quiere ver Sálvame? Ahí entronca con lo que tú decías antes de los medios públicos. Yo creo que teniendo una televisión española pública, con 2 canales, teniendo una televisión canaria pública, precisamente creo que ahí es donde hay que fomentar espacios, y funcionan muy bien, porque supongo que los compañeros de periodismo, no sé si conocen Órbita Laica, que es un programa de ciencia en la 2 que tiene mucha audiencia, que la gente lo ve, le gusta verlo, y es ciencia pura y dura. Y a veces las locales también dan espacio, las locales están haciendo un esfuerzo importante. Tertulias, espacios que hablan sobre literatura, sobre teatro, sobre cine, ¿por qué no?
Lo que te decía antes, lo que pasa con el papel, son espacios concentrados exclusivamente para eso. En los magazines de radio quizás, no tanto los de la mañana, por lo que tú dices que la política lo ocupa todo, pero sí en los magazines de tarde, yo que me gusta oír la radio, es verdad que tiene más espacio ese tipo de temas, sí, y puedes oír cosas, la verdad que verdaderamente. Y por abrir más el concepto, ¿no? De no entender la cultura solamente como la cultura de élite, sino claro, dejar espacio a lo masivo, a lo popular, sí, que al fin y al cabo... Sí. Bueno, en esa línea, hablar de patrimonio es hablar solamente de piedra y de tamaños. ¿Qué ocurre con las costumbres, las expresiones, los conocimientos que dan forma a ese patrimonio inmaterial? Ya, pues siempre es como que se tiende a piedras, edificios, arquitectura. ¿Y qué pasa con lo demás? Sí. Si el público quiere intervenir, por favor, que nos lo digan. Bueno, dejamos la pregunta pendiente y ahora... No, que hago así porque no iba a decir nada. Sino no, pero yo sí quiero que hablen. ¿Tienen el micrófono, por favor, a la señora que está en la primera fila? Ah, mira, aquí hay otra. Vale, ya lo tenía ahí. Después aquí, después aquí. Bien. Después retomo la pregunta. Yo quería decir simplemente que somos reflejos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Y las modas son... afortunadamente pasan de moda, es lo mejor que tienen. Cuando yo era joven, la página de sucesos era la página de sucesos. Hoy en día sucesos es desde la primera hasta la última página y malversación de fondos. No existe otra cosa, me parece que para la prensa no hay otra cosa. Dentro de patrimonio existe una página que es cultura, pero en cultura son espectáculos. No queda sitio para el patrimonio, no queda sitio para... Patrimonio es lo heredado del padre, es nuestra herencia. Para eso es inmaterial, es material, son piedras, no son piedras, es nuestra historia. Para el patrimonio no existe más que para restauración, por ejemplo, del ex homo. Solo se publican los fracasos y no se publican los éxitos. Yo creo que debemos de dejar de llorar y de empezar a disfrutar, a transmitir emociones, a transmitir ilusión y a trabajar con ilusión cada uno en nuestro campo. Y la prensa se está haciendo aburrida. Y se encuentran mucho mejor y muchos mejores programas en radio, que a veces vas en el coche escuchando la radio y dices, no me paro, no. Llegas a casa, no quito el contacto porque te engancha. No sé qué es lo que pasa, pero ahora mismo la radio está funcionando mejor que la televisión. Y que quedan muy pocos espacios, pero los que quedan son muy buenos. Sí, había otra señora aquí también y una allí, en la primera fila y en la cuarta. Aquí. Aquí es la primera y aquí hay otra, si ya lo tienen en la mano el micrófono y pueden aquí. ¿Sí? Bueno, miren, para terminar ya nuestra intervención de la tertulia aquí en este congreso, que ha sido muy interesante, queremos simplemente felicitar y dar las gracias a la concejal de Patrimonio, ya lo habíamos hecho ayer, y a todo su equipo, porque este congreso lo que ha hecho no es solo divulgar nuestro trabajo, sino también hemos aprendido unos de otros. Y a colación con lo que estamos hablando, vamos a ver, si la prensa no viene a nosotros tenemos que ir, o a los medios de comunicación, ¿no? En general. Pongo un ejemplo. En el caso de Jesús Villanueva, que es compañero de la tertulia y conozco muy de cerca todos sus trabajos, nosotros estamos haciendo en julio una obra de teatro. La interdisciplinariedad ahí es muy importante. En este caso de la obra de teatro, los textos son muy difíciles en cuanto a la gesta. Y la primera obra que hicimos fue después de la batalla, el juramento del 29 de julio de 1797. ¿Qué ocurrió? Que aquí había un texto de nuestro desaparecido Luis Cola, pero eran las actas del ayuntamiento. Entonces, hacer una representación con actas es muy árido. Aquí tuvimos que recurrir a los libros de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de la sociedad de la época. Y tuvimos que coger personajes de los que hablaba Jesús en su libro, El Fuego de Bronce, para poder introducirlos en la representación. Se hizo la representación y es una manera de divulgar a la gente joven pues la obra, por ejemplo, de Jesús y la obra de la gesta, que es lo que está haciendo él. Y al final lo que hicimos fue enviar al periódico, tuvimos la suerte de que lo publicara a doble página, toda la obra de teatro como había sido. Y eso tuvo una divulgación importantísima porque lo que es la comunicación llegó a todo el mundo que leyó el periódico se enteró de lo que había pasado. Entonces, es verdad que en ese momento el medio de comunicación quiso publicarlo, porque también si hubiese quedado sin publicar hubiese sido el problema, ¿no? Entonces hay que ir a ellos también, buscar
los medios de comunicación. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un poco la idea que comentábamos, ¿no? Del papel del ciudadano también. Bien, un poco por lo de la participación y los espacios donde generosamente también tenemos que considerar, por eso la generosidad de la gente, la participación. Y quería comentar el papel que juega en esto los espacios, las redes sociales, esa especie de interdimensión digital donde yo, por ejemplo, no estoy muy metida. Yo tengo mi espacio y tal, como docente y esto y poco más. No me enredo, y nunca mejor dicho. Pero sí me gusta ver a diario, por ejemplo, el espacio de cines antiguos de Santa Cruz, fotografías antiguas de Santa Cruz. Y siempre me guardo imágenes de gente que generosamente, claro, porque la historia la hacemos todos. Nuestros mayores, la gente joven que redescubre cosas y nos hace reflexionar. Encontramos documentos, imágenes, testimonios muy concretos, pero son como granitos de arena que nos ayudan a construir, a reconstruir, a ilusionarnos, a entusiasmarnos, a inspirarnos como hacen los escritores. En fin, yo creo que son espacios que bien gestionados, todo hay que saber administrarlo bien, lógicamente, se le puede sacar un partido incluso generacional, desde las personas mayores hasta la gente más jovencita que se incorpora y consideran nuevo cosa que no es tan nuevo, ¿no? Y que nos debe de dar como esa especie de reflote de muchísimo. No sé si me ha salido un poco lo que siento y quería manifestar. Yo creo que te hemos entendido perfectamente y bueno, ese espacio, de hecho el Diario de Aviso se caracteriza un poco hasta modélico en la gestión de las redes sociales que tiene de la participación en la web, es decir, la parte digital, por si no lo sabían, el Diario de Aviso en ese sentido, la gente participa muchísimo y ustedes, como ese contenido transmedia, profundizan más la... Sí, es lo que te decía, muchas veces nosotros publicamos una información y a través de los comentarios que nos llegan, cosas que hacemos y miramos, pues nos llega información adicional a algo que no conocíamos, algo que no sabíamos. Por ejemplo, lo que comentaba, el balneario es un ejemplo de cómo un grupo de gente preocupada que vivió y disfrutó sus vacaciones en el balneario lo puso sobre la mesa. No era una estructura ahí vallada. Bueno, nosotros habíamos sacado informaciones porque había habido accidentes, porque se había desprendimientos, pero este grupo de gente lo ha llevado hasta el punto de llevarlo al Parlamento y ha conseguido que el Gobierno de Canarias ponga una partida para rehabilitar el balneario. Y eso es un valor de la sociedad, de los vecinos. Nosotros como medio de comunicación nos hemos hecho eco de su trabajo, pero la realidad es que ha sido gracias a esa participación vecinal y a esa gente que en redes empezó a conectarse y empezó a pedir fotos. Oye, alguien ha estado, veraneó ahí, alguien conoce, y la gente empezó a sumarse y hay una comunidad que ha logrado eso, es decir, que no sea a la inversa como suele ser, ¿no? Que no sea desde arriba vamos a reconstruir, no voy a decir, oye, esto tiene un valor, vamos a buscarle un uso, ¿no? Julio, querías... Sí, bueno, es que parece que llegamos a la conclusión que no solo los medios, la universidad y los gabinetes de comunicación, sino también la ciudadanía es problema de todos y todos tenemos que involucrarnos. Hay canales de comunicación para hacerlo y hay muchos ejemplos que son esperanzadores ante un panorama que parece muy catastrófico, pero se ven iniciativas como la que acaba de comentar aquí, enormemente interesante. Jesús, ¿quieres decir algo más? Sí, no, bueno, es que todo tiene que ver con los vasos comunicantes que decía antes Julio, es decir, la sociedad somos todos. Lo que pasa es que dentro de la sociedad hay instituciones, hay entes que tienen mayor responsabilidad sobre ciertas cosas. Y está claro que la sociedad que no se ocupa de ciertas responsabilidades, la prensa se ocupa de unas ciertas responsabilidades, las instituciones municipales se ocupan de otras, sobre ciertas cosas, como el patrimonio, como nuestra cultura, como nuestra historia, en este caso de Santa Cruz, pues para que esa sociedad tenga conocimiento, quiera a su vez, si tú no conoces tu historia, no la vas a querer. Si tú no sabes que, por ejemplo,
vamos, me voy a la iglesia de la Concepción porque es que es un edificio al que tengo un cariño especial y me encanta. Si tú no sabes que la iglesia de la Concepción tiene 500 años y que dentro está la cruz fundacional de Santa Cruz de Tenerife, que se clavó en una playa muy cerquita de aquí y ahí se celebró la primera misa en Santa Cruz de Tenerife, si tú no conoces eso, pasas por ahí y dices, este edificio vetusto, ¿cómo qué mal encalado está? Se está cayendo la cal. Pero si tú sabes lo que significa, lo vas a valorar muchísimo más. Entonces, hay que divulgar todo eso. Hay una parte de la divulgación que tiene que ver exclusivamente con los colegios, los institutos, es decir, con la enseñanza, y otra parte que tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, que al final todo es una rueda que... Y hablar de patrimonio, insisto, retomo la pregunta de antes, que era un poco incómoda. Es solo hablar de piedras, tamaños, ¿qué pasa con las costumbres, con el conocimiento, con las expresiones? Es decir, ¿qué lugar ocupa? Que forman parte del patrimonio inmaterial del que menos espacio... Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Cuando lo que te manda es la actualidad y el momento, ¿no? El patrimonio etnográfico, Santa Cruz también tiene un rico, a mí me gusta mucho, en el distrito suroeste tienen molinos, tienen costumbres, tienen un festival de la era que viene un poco a recordar cómo era esa historia de no hace tanto. Te encuentras con que necesitas ahí sí más tiempo y más espacio para contar, ¿no? Porque yo, por lo menos, para mí es más complicado a lo mejor difundir ese tipo de costumbres, de tal, porque no suele estar tan bien documentado como la historia del Teatro Guimera, que tiene al dedillo cuándo se puso la primera piedra, cuándo se reconstruyó, cuándo se puso la luz eléctrica. El patrimonio etnográfico yo creo que es uno de los que quizás dentro de lo que es el patrimonio con menos cariño quizás que se le está... Es más difícil de acceder a la información. Quizás, no sé. Sí, pero entendemos que todo se engloba en la cultura, ¿no? Antiguamente había un concepto de cultura en el sentido elitista, ¿no? Las grandes artes. Hoy en día la cultura popular, todo eso es el mismo armazón de conocimiento que tenemos nosotros y que tenemos que defenderlo y divulgarlo, pero a un mismo nivel, la cultura popular que la alta cultura o la élite. Y la masiva también. Sí, todo. No, es que además es que está absolutamente unida, es lo mismo, son diferentes expresiones de un conjunto, es decir, de una sociedad. De una sociedad, ¿no? Al margen de la naturaleza, de la natura, pues la cultura, todo lo que la convivencia con que las personas pues construyen. Y además que digamos que unos medios culturales ayudan a conocer digamos todo lo que tiene que ver con la cultura, que a lo mejor es difícil. Por ejemplo, en una obra de teatro que decía antes Ana María, puedes contar no solamente un hecho histórico, sino también qué bebían en las tabernas los señores que iban después de una jornada larga de pesca en el mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, todo eso, digamos que es, pues unas actividades culturales benefician precisamente por la capacidad de expresar que tiene un libro, que tiene un artículo, que tiene una obra de teatro, que tiene una película, ¿no? Es decir, todo eso es cultura, todo eso es expresión cultural, y todo eso se puede ocupar de difundir todo lo relacionado, por ejemplo, sobre la historia de Santa Cruz. Es decir, que al fin y al cabo todo, como decía, es un montón de apartados de un mismo bloque. Yo creo que eso es algo que hace muy bien, por ejemplo, la gesta, o sea, la representación. Que aquí cada 25 de julio se tome en las calles, se haga la representación, que días antes se escriban artículos, nos permiten conocer no solo el hecho histórico, sino cómo vivía la gente de esa época. Yo voy a hacerte un comentario al respecto. Es muy importante que no se populice algo de una manera excesivamente folclórica. Totalmente. Es decir, creo que la gesta lo hace bastante rigurosamente. Sí, es muy importante que efectivamente está muy bien que se hagan una representación, una teatralización. Bueno, pues claro, no puedes ponerte encima del Castillo San Cristóbal y a disparar el cañón del Tigre en la playa de la Alameda porque ya no existen. El cañón del Tigre sí, por cierto, que
Por cierto que no estoy nada de acuerdo donde está ubicado ahora. Yo creo que el Cañón del Tigre debería estar en otro lugar porque donde está... Va al Palacio de Carta. Está haciéndose daño. Esa salitre le está haciendo daño. Pero al margen de eso, pero es importante, está bien que la gente vaya a la calle, grite, disfrute con esa escenografía, pero tiene que saber qué se está haciendo allí. Claro, por eso eso es, digamos que algo más de la actividad, pero es muy importante que la gente previamente haya tenido la oportunidad de saber que eso es una batalla que tuvo lugar en las calles de Santa Cruz el 25 de julio de 1797 y que ahí había milicia de La Laguna, de Garachico y de La Orotava y Abona aún no llegó, y que hay el general Gutiérrez, tal. Es decir, es importante eso. Entonces, la primera parte, el dar a conocer el hecho, es muy importante para que lo otro, para que la escenografía no sea puramente folclore. Claro, entonces entramos en lo que hemos estado debatiendo todo el tiempo. Sí, por eso que todo es un conjunto de ladrillos, Pero habrá gente a la que puedas llegar con esa representación que no tenía idea y se siente interesada por saber por qué se hace eso, y habrá gente que sí venga con ese conocimiento de base, ¿no? Yo que sé, el año pasado creo que se centró en las mujeres, o el año anterior, y eso te permitía ir más allá del hecho del papel de las mujeres en la gesta del 25 de julio. Y eso te permitía, claro, yo lo traté más directamente por tal, pero a la hora de contarlo, te permitía conocer, oye, pues que fueron las mujeres las primeras que dieron la voz de alarma porque trabajaban como pescadoras o porque estaban en tal. Si cada vez que tú cuentas la gesta le añades datos y le añades comunicación, es más fácil lo que tú dices. No, si yo no digo que una cosa no se haga que la otra, no, digo yo que es importante que además se dé mucha importancia al otro. Al artículo, que por ejemplo hoy hay aquí un montón de chicos jóvenes de un colegio, pues en otras actividades que hablen de la gesta o de otra cosa, y después también la escenografía en la calle. Hay un comentario de una persona del público, a ver si le acercan en la primera fila el micrófono, y un poco en lo que llega el micrófono, lo que planteabas es diferentes canales para llegar a diferentes segmentos de la población, porque no todo el mundo a lo mejor tiene interés en el tema, pero no se le ocurre ir a leer un periódico, leer una masa de texto de 2 páginas sobre un tema, y a lo mejor a través de una representación como la de la gesta, pues accede y ya le ponemos ese caramelo que decías tú, esa seducción al público para que a partir de ahí empiece a disfrutarlo. Bueno, si me permiten una intervención, es una opinión muy personal, evidentemente, con el agradecimiento a la organización también de este congreso, que me parece excepcional. Yo creo que con la historia, con el patrimonio, ha sucedido algo parecido a lo que ha ocurrido con la ciencia. Durante el siglo XIX, quizás los científicos que daban esas conferencias, a las que iba, pues, hablo de Europa, iba gente que no ponía en duda lo que ellos decían. Evidentemente hubo una separación entre lo que era la comunidad científica, léase también historiadores, estudiosos de otro tipo de disciplinas, que se desconectaron con lo que era la ciudadanía. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de la ciencia, la gente tiene acceso a información y demanda y participar, intervenir, y pone en duda muchas veces las opiniones de los científicos. Tienen que ser explicadas y tienen que ser debatidas. Pues yo pienso que con la historia del patrimonio ha ocurrido algo igual. Ha habido una separación entre lo que eran los estudiosos y lo que era el pueblo normal, en general, que ha provocado que esa falta de divulgación, esa falta de conexión, hoy en día, como decía la periodista, la ciudadanía demande y proteste y exija, evidentemente. Y yo pienso que fue consecuencia de esa separación entre lo que era el mundo intelectual y estudioso, lo que era el pueblo en general. Hoy en día, hablo de la ciencia porque es un poco el campo en el que yo me muevo. Esto hoy en día lo estamos viendo, problemas que afectan al medio ambiente y que la ciudadanía exige respuesta, incluso opiniones de científicos que son debatidas y rebatidas. Todo esto, pues evidentemente, desde mi punto de vista, es muy humilde, evidentemente, me lleva a la conclusión de que el problema ha estado siempre en la divulgación. Hay que divulgar, hay que hacer a conocer todas las cuestiones relativas a historia, patrimonio, hay que hacerlas llegar. Y ese es el problema. No puedes conocer, no puedes amar lo que no conoces. Y entonces eso ha sido un axioma de siempre. Yo creo que ahí estaría un poco conectar, reunir y evidentemente trasladar los conocimientos que se hacen desde las élites intelectuales, todo lo que ustedes quieran exponer,
al pueblo, que sepan a un lenguaje que ellos entiendan. Evidentemente el lenguaje científico o el lenguaje de historiadores pues es complejo, evidentemente, hay que traducirlo. Ese fue, desde mi punto de vista, el problema. Y ocurre en ciencia y está ocurriendo ahora también en patrimonio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Hay otra pregunta que quieren hacer? ¿Hablamos para la gente o lo hacemos para eruditos y asociaciones y expertos? Esa es un poco la pregunta que vendrá, porque un poco lo que plantea, ¿no? Un registro de lenguaje accesible a la mayoría, porque si queremos democratizar el tema, pero después hablamos en un registro de lenguaje muy especializado, pues nosotros mismos nos limitamos. Antes de la respuesta, quería... Yo quería decir ante todo que en cuanto a la manifestación de los distintos compañeros se ha establecido desde mi punto de vista una estructura piramidal, increciendo. Yo creo que realmente la problemática se establece mucho de los regímenes que han regido al país, ¿entiendes? Llámese monarquía, llámese dictadura, porque esos son los que han condicionado el proceso educativo. Bien, y mientras el proceso educativo no se lo adelante, la capacidad cultural se queda muy mermada. Y cuando hablo del proceso educativo estoy centrado pura y exclusivamente o básicamente en la primaria, que siempre ha sido postergada porque, en fin, la niñez... la niñez tiene una responsabilidad también que adquirir, y la puede adquirir si el profesorado que ha sido formado incidiera metódicamente y didácticamente para la consecución y participación en una democracia no neoliberal, sino democracia directa. El pueblo llano tiene ideas, tiene proposiciones, lo que hay que motivar y propiciar que las eche al exterior. ¿Te refieres a incluir más contenidos en la temprana infancia? Eso... Como decía la pregunta antes, ¿cómo podemos hacer para facilitar y popularizar la información sin al mismo tiempo vulgarizarla? Que era un poco el tema del lenguaje o del registro del lenguaje. Bueno, yo creo que debe utilizarse varios registros y varios canales. Si tú, como investigadora, tú haces una investigación, lo tienes que publicar en revistas académicas. Ahí hay un lenguaje. Y si tú, cuando tú vas a hacer una actividad de divulgación, bien tú directamente o bien con un periodista especializado, trasladas ese mensaje a la población. Y después se pueden, cuando se celebran eventos, se pueden organizar de tal manera que se dé satisfacción a las expectativas que tenga el público más selecto y el público más que menos oportunidades ha tenido para acceder a la formación, porque todos quieren lo mejor. Y entonces incluso se puede utilizar varios canales y mensajes dirigidos a segmentos concretos, ¿no? Eso se estudia y se puede hacer así, entiendo yo. Que yo creo que más o menos lo hemos comentado. Sí, yo creo que en mi caso que tengo que limitado el espacio, es verdad que nosotros como periodistas sí tenemos que intentar hacerlo lo más sencillo posible, lo más accesible para que cualquiera que pueda leer el artículo entienda de lo que estamos hablando o de la importancia o del periodo histórico y quizás en ese sentido nosotros sí que tenemos que ser muy concisos y tener muy claro, primero nosotros, porque si yo no soy capaz de entender un periodo histórico o el hecho de algo, no voy a ser capaz yo luego de trasladarlo al papel. Y ahí sí nosotros tenemos que ser bastante concisos y quizás alejarnos de cualquier tipo de tecnicismo. Y a veces se nos critica también por eso, porque dicen, es que lo simplifican mucho. Pero a veces tienes que hacerlo, ¿no? La dosis justa, ¿no? De no vulgarizar, pero al mismo tiempo... De todas maneras, claro, escribir, expresarte por escrito es algo muy personal, porque cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿no? Pero generalmente los grandes comunicadores, me viene a la cabeza Julián Marías, por ejemplo, me viene a la cabeza, lo mencionaba esta mañana, los episodios nacionales de Galdós, que tanta historia nos ha contado, se expresan con una nitidez absoluta. Y nadie podrá decir a ninguno de los dos que son vulgares a la hora de escribir. El comunicar y comunicar muy bien sobre algo, sobre lo más complejo del mundo, no implica hacerlo de forma que no se te entienda. Se te puede entender perfectamente. Y eso es una virtud. Y por tanto, eso es ya muy personal de cada autor, ¿no? Pero yo creo que por supuesto, si queremos comunicar lo que sea, vamos,
tanto algo relacionado con nuestro patrimonio como cómo se hizo este vidrio, ¿no? Exactamente igual, se puede comunicar sin entrar en la vulgaridad, con un lenguaje razonable, culto incluso, pero comprensible. Totalmente. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo personal. Ayer comentaba un reportaje sobre la batería de San Francisco. Me dieron muchísimos datos, mucha historia, y yo volqué todo y luego empecé a pulir. Empiezas a pulir y lo que tú dices, al final, el hilo conductor de lo que te queda no puede ser algo demasiado sencillo que no cuente realmente la importancia que tiene, ni tampoco puede ser algo que al lector le eche para detrás porque le digas que es que el periodo que va de 1900 no sé cuánto, la crisis económica trajo no sé qué, y esto fue lo... Dice, bueno, esto lo tengo que quitar, aunque es importante, al lector lo tengo que enganchar con un hilo conductor, y es lo que tú dices, ¿no? Ya eso depende de cómo comunique cada uno, pero no solo con eso. Con todo, ¿no? El verdadero comunicador no se adorna innecesariamente. Exacto. Esa es la voz de los que trabajamos en divulgación. A mí me gustaría saber qué piensa el público, es decir, ¿se habla para la gente? ¿Es comprensible o no? ¿Hay alguien que quiera responder? O que a veces Allí hay un chico con la mano alzada. Sí, es que no se ve por la luz, nos cuesta identificar las manos que se levantan. Ahí hay uno y otro al fondo. Detrás hay otro. De camisa blanca. Ah, tres. Hay dos chicos y uno que es menos chico. Bien. Hola, buenas tardes. Yo la primera pregunta tengo dos. La primera es que oyéndoles me da la sensación de que interpretan que la prensa escrita y las redes sociales son como enemigos a la hora de divulgar una información, pero lo que yo creo es que deberían de entenderlo como una alianza, es decir, en las redes sociales sirve como una introducción a aquella información de contenido cultural y que sea de interés, y después el periódico, la prensa escrita, debería ser como hacer esta información pero profundizada, como ustedes dicen, que es para analizar, o sea, y oyéndolo es como que me da la sensación de que son dos cosas separadas. Entonces, y la segunda es si la información de contenido cultural de los periódicos se enfoca a un público en general, o también lo hacen de manera que resulte entretenida o que el público joven se interese por ella, o sea, no solo a un público más extenso o el público mayor, por decirlo de alguna manera. Buenas preguntas, millennial, que nos posiciona. Sí, la verdad es que lo que comenta viene a reflejar muy bien el estado de lo que es los medios de comunicación en la actualidad, en la que parece que papel y redes son enemigos. Y lo son, entre otras cosas, por los resultados económicos al fin y al cabo, ¿no? En el sentido de que la producción en papel tiene un coste y lo de las redes es más inmediato. Parece que nosotros, por ejemplo, en el diario de avisos hay una sección nueva que se ha implementado, que es un flash informativo de 5 minutos. Sale una compañera y en 5 minutos te lee los titulares. Pues esa sección ha tenido mucho éxito por el hecho de que la gente en redes no pide más de momento. O sea, ve eso y se queda, dice, bueno, ya estoy informado con esta actualidad que me han dado en 5 minutos. También es cierto que muchas veces cuando el tema lo merece, a veces yo misma me sorprendo, yo escribo sobre patrimonio y a veces dices, bueno, pues lo leerá gente que esté interesada, y de repente ves que en las redes pega muy bien. Entonces, hasta los propios compañeros de la web te dicen, oye, pues tu tema está muy bien, está teniendo muchas visitas. Porque nos enseña un poco que lo que tú decías, a veces la gente que utiliza las redes llega al papel al contrario, hace el camino contrario que nosotros creemos, ¿no? Que es de papel a redes. No, ven el tema en redes y dice, oye, pues voy a ir al papel a buscarlo porque me parece interesante. Quizás también es un trabajo que hay que hacer desde dentro, ¿no? Desde la organización propia de los medios. Había ¿alguien más quiere aportar? O sea, No, pero yo me gustaría porque veo que manos levantadas entre los chicos. Sí, nos interesa. Entonces vamos a darle oportunidad a que... Sí, había otro chico detrás con una camiseta blanca. ¿Sí? Yo, al contrario que mi compañero, pienso que sí, que son formas de informar totalmente opuestas, porque se dirigen a públicos objetivos totalmente opuestos. O sea, mientras que en la prensa escrita, en papel, nos dirigimos pues a un público quizás pues de una edad algo mayor,
a través de redes sociales o plataformas digitales nos dirigimos a la gente joven. No quiero decir por ello que sea algo malo, todo lo contrario, podemos aprovechar el hecho de que sean dos formas diferentes de dar la información a nuestro favor, es decir, saber cómo moldear esa información, cómo no tergiversarla, sino saber cómo enfocarla, ¿no? Para que sea atractiva a ambos tipos de público, porque quizás a una persona de cierta edad no le vamos a informar de nuestra cultura o nuestro patrimonio de la misma manera que lo haríamos a una persona joven, que quizás ese es el problema muchas veces, de que los jóvenes no tengan ese interés por la cultura y el patrimonio. Sí, te cuento. Eso es una de las discusiones que tenemos mucho dentro del periódico, se los cuento. Nosotros, nuestro sistema de trabajo, yo hago mi información, la termino en papel y la subo a la web, que es lo que hacemos, ¿no? Cojo mi titular, lo pongo el texto. Me viene el compañero de la web. ¿Te importa si le cambio el titular? Y yo, ¿por qué le vas a cambiar el titular? Es un titular informativo que cuenta, que está pensado, estructurado. Dice, es que para la red eso no va a tirar. Es decir, la gente no va a pinchar en ese titular porque, como dices tú, está enfocado hacia un público que todos sabemos cuál es, ¿no? Desde el papel. Y el compañero, con tu permiso, habitualmente, te cambia el titular, le da otro enfoque porque tiene otra visión más digital. Y efectivamente, el mismo artículo luego tira en redes mucho con comentarios y con gente que lo comparte. Y el matiz, porque solo se ha cambiado es el titular para el enganche, porque el resto se mantiene, es ese. Es decir, es verdad que tenemos, no sé si pensamos en el público a la hora de lo que escribimos, pero sí es cierto que son medios que estamos todavía viendo cómo es la relación, de dónde a dónde se trasvasa la información y cómo la enfocamos, ¿no? Sí, sobre todo los elementos de rigurosidad, ¿no? Y criterios de credibilidad, de contrastar datos, que a veces eso se pierde en el paso de uno a otro. Y después hay una cosa que está sucediendo con los periódicos digitales y con la comunicación, las redes sociales en general, con todo eso, y es que la gente, sobre todo la gente joven, está buscando permanente información que le impacte y muy rápida. Entonces es capaz de, boom, va pasando, los títulos son importantes y el lector de periódico de papel yo creo que es más sopesado, más, digamos, no va con tanta prisa, pienso, pero yo creo que probablemente con el tiempo mucha información y por lo tanto también información relacionada al patrimonio, por ejemplo, va a quedar para los periódicos de papel que vayan quedando un tipo de información y una información mucho más esquemática, más rápida, va a ir exclusivamente a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, digamos que los tiempos van por ahí, creo yo, ¿no? A mí me gustó mucho, antes de empezar la mesa, Julio me dijo, se hace camino al andar. Y yo creo que tanto ciudadanía como medios de comunicación estamos aprendiendo de este sistema complejo que está en permanente construcción, de cómo construir discursos, construir mensajes, cómo llegar a la mayor parte. Ahora todo es visual, hablamos fotografía, es decir, no hablamos inglés, francés y hablamos fotos, no con fotos, sino fotos. Todo es como muy visual, ya prácticamente la fotografía dice mucho más a veces que las palabras. Yo creo que es un conjunto de cosas que aprendemos mientras van avanzando estos medios. Y bueno, eso aplicado al patrimonio sin vulgarizar, que es como muy difícil. Bueno, ¿sabe una cosa? Que también estamos en una coyuntura de cambio, ¿entiendes? Porque las redes han aparecido hace poco y esto tendrá que resituarse todo y... Ha habido otros periodos así, históricamente nosotros miramos el pasado, cuando aparece la televisión, cuando aparece la radio, que parecía que el periodismo... Cuando aparece la radio parecía que el periodismo impreso desaparecía. En la Feria del Libro de Berlín, creo que del año 2008, se dijo que en el año, ya lo pasamos, 2018, las ediciones digitales superaban ya claramente a los libros, y no es así. Es decir, nos parece que el papel va a desaparecer, nos parece, pero si nosotros miramos al pasado, claro, averiguar el futuro es imposible, pero que hay que verlo con tranquilidad y dentro de lo que hay, hacer lo que se puede así, en plan de... Hoy en día las revoluciones se hacen todos aportando un poquito desde su lugar, no con un manifiesto como Marx en 1848.
sino los medios hacen lo que pueden, nosotros, la ciudadanía, pero saber que estamos en una coyuntura de cambio, y las coyunturas de cambio siempre se tiende a ver de una manera catastrofista el presente, siempre. Mira, haciendo un paréntesis muy rápido, es muy curioso lo que acabas de comentar, porque yo creo que tiene que ver con lo siguiente. Mientras que el periódico de papel efectivamente ha sido prácticamente devorado, ¿no?, por el periódico digital, sin embargo con los libros de papel en España no llega al 8% la venta de libro digital en relación, no hablo de unidades vendidas, hablo de facturación, un 7%, pero así todo, si lo llevamos a unidades vendidas, no creo que esté más allá del 12 o el 13%. ¿Me equivoco en las cifras? Por ahí anda, ¿no? Bueno, yo sé que el libro en papel está incluso subiendo el ebook. Sí. Yo he preguntado a alumnos de la clase, ¿oíste, Patricia? Y yo les digo, ¿ustedes cómo leen? ¿En el ebook o en libro en papel? Y todos en libro en papel. Sí. No. ¿Y eso? Chicos nativos digitales, sí, sí. 19 años. Y tú sabes por qué tiene... Yo creo mucho en la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza humana. Y claro, yo creo que el libro de papel... cuando tú lees una novela o lees un ensayo sobre un tema que te gusta, realmente es parte de tu ocio, parte de tu tranquilidad. Desde luego lo haces porque tienes ganas de saber más, porque digamos, eres una persona que te gusta instruirte y demás, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es parte de tu ocio. Sin embargo, la información, el querer, esa necesidad que tenemos de conocer qué está pasando, no es parte del ocio, es parte de una rutina diaria. Por eso la rutina sí nos lleva a esa, digamos, a esa nueva tecnología que le pinchas aquí y te dice en tal sitio pasa tal cosa y pincha aquí, ¡pum!, y te saca la imagen. Y aquí 300.000 comentarios y además puedes participar. Pues tienes razón, pues me cago en tu padre, pues yo no el tuyo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa. Pero después el libro no. El libro y esa casa, te pones aquí tal, la copita tal, te pone el café tal, y estás pensándolo también, que de repente estás así. Te propicia una intimidad, un diálogo más interior. Sí, pero ¿no? yo creo que a mí me pasa también como lectora, pero me pasa como con las redes. Es decir, yo leo en papel y leo en ebook. Pero es verdad lo que dices, para mí el ebook es lectura rápida, lectura que desecho, que voy a leérmelo, pero sé que no le voy a tener ese apego, mientras que cuando quiero leerme algo con calma, con sosiego, que creo que me va a aportar, me quedo con el papel. Sí, en relación a esto, hay una frase del profesor Tierno Galván, espléndida, que yo siempre la recuerdo, y él decía que había que leer como las gallinas beben agua. Ajá. Leer y pensar, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente... No creo yo que piense mucho en las gallinas, ¿no? No, como las gallinas beben agua. Las gallinas meten el pico y después elevan, ¿no? Porque van leyendo y pensando. Sí. Y entonces, cuando apareció la radio, precisamente el periodismo, la prensa, los editores de prensa estaban muy preocupados porque hasta ese momento la prensa era la que servía la actualidad y era más instantánea la radio. Claro. Y entonces, bueno, hubo movilizaciones para ponerle límites a la capacidad de difusión de la radio, pero no. Después la radio se hizo más, la prensa más interpretativa y explicativa y la radio con más instantaneidad. Que lo mismo pasa con las redes sociales, una cosa más instantánea para saber lo que pasa. Que lo que estamos es en un momento de redimensionar los medios. Exactamente. Aquí muchas veces todos se han referido a la prensa como el cuarto poder y eso ya está empezando a dejar de ser así. O sea, pero eso ya nunca ha sido, a lo mejor que la prensa ha sido cuarto poder. La prensa ahora es el segundo poder. Por eso, el segundo poder, porque el primero es la banca internacional. Exacto, a lo que me refiero. El modelo de negocio es el que se está redimensionando. Claro. Después de años de ventas increíbles, de abrirse periódicos por doquier, ahora estamos en un momento en el que hay que encontrar el equilibrio. Siempre se ponen de ejemplo, ¿no? El New York Times parece que lo ha encontrado con un modelo de pago, pero con un modelo papel también, y haciendo al contrario de lo que se está haciendo en el resto del mundo, que es contratando periodistas. Ahí lo dejo. Mira, entonces, creo que eso... Perdóname, Yolanda, una cosa breve, pero es que me acaba Julio, de recordar una cosa que me ha venido así tal. Me recuerdo una viñeta, no sé ni dónde la leí, dónde la vi, no me acuerdo hace mucho tiempo, pero es tan ilustrativa de lo que es la sociedad y de lo que son las necesidades del ser humano según cómo piensa y cómo, en fin, cómo te muevas por dentro. Se ve una viñeta que decía, no me acuerdo exactamente cómo está citada, pero ponía un texto, esta célebre frase que todos conocemos: pienso, luego existo.
y había aquí un burro con esta bolsa y la alfalfa dentro, lo que fuera, y una viñeta que decía, pienso, luego como. No sé si se explica el tema. Sí. Bien, Yolanda, ¿querías hacer alguna aportación? Sí, bueno, lo primero, felicidades porque la mesa, la verdad que está quedando fantástica y escucharles, ¿no?, el punto de vista de los periodistas, ¿no?, el tratamiento hacia el patrimonio histórico. Pero yo creo que deberíamos hacer también un par de reflexiones, ¿no? Y me sumo yo también a esa reflexión como política que bueno, pues soy en este momento. Entonces yo creo que la responsabilidad también tanto del político como luego del medio de comunicación que va a dar esa noticia, creo que tenemos ahí una responsabilidad también de intentar cambiar ese discurso negativo que yo soy partidaria a veces, partidaria no, me refiero contraria, ¿no?, que a veces lo hablo con Natalia, pero vamos a ponerle otro sentido. ¿Por qué no lo que se está descubriendo en vez de lo que se ha quedado atrás? Yo creo que Santa Cruz debemos avanzar en el discurso, tanto de los medios de comunicación como el político, de que está cambiando algo, de que el ciudadano cada vez más, tanto con asociaciones, lo vimos ayer en la mesa de ayer por la tarde, que en la ciudadanía, lo vemos hoy también con ustedes, los medios de comunicación, nos interesamos cada vez más, los medios, es verdad que deberían cubrir más, pero se ha cubierto algo el Congreso. Yo, dentro de lo que siempre cubren, estoy contenta, estoy feliz. Lo que es el área de patrimonio en este Congreso, pues bueno, nos han dado no un titular, como decía el caballero, pero bueno, hemos salido bastante en el medio de comunicación Diario de Avisos, en otros medios escritos, pero creo que hay que hacer una reflexión, intentar dar a lo mejor esos titulares para que el lector que lo esté leyendo diga, oye, pues es verdad, están haciendo algo en Santa Cruz. No es que todo se está cayendo, qué vergüenza, es un abandono. Yo creo que hay que, como decía Belén, también voy a ser fan de Belén, la coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, porque me ha encantado su intervención cuando ha hablado, ¿no?, de que hay que cambiar el patrimonio histórico. Sin querer tenemos el discurso, ¿no?, del abandono. Es verdad, ha habido una historia que ha castigado mucho el patrimonio de nuestra ciudad, pero creo que debemos avanzar y de la mano también los medios de comunicación ayudarnos en, oye, pues se está descubriendo algo, no aquello que estaba y no, sino descubrimientos, lo positivo, creo, y es una reflexión y reeducar al lector también. Bien, es verdad que la sociedad, pues bueno, el lector, el televidente va siempre a captar más lo negativo, pero ¿por qué no vamos a educar que capte también lo positivo? Para venir a una sociedad que lo positivo sea lo bueno, no lo negativo, y avancemos todos. Nada más. Nada, muchísimas gracias. Yo en eso, lo que decía antes, ¿no? Las administraciones tienen que arrastrarnos a nosotros también a darnos esos titulares. A mí me ha pasado pedir visitar algo y que sea la administración la que me ponga 1000 pegas. Mira, es que queremos hacer un reportaje para ver cómo está, para divulgar y contar y no se puede entrar, no se puede ver, estamos trabajando en el proyecto. Entonces a veces también cuando hay interés te encuentras con la reticencia, quizás por lo que tú dices, ¿no?, porque siempre se informa de lo negativo y el político tiene miedo a que entres y cuentes algo que tal. Pero sí es verdad que si tú mañana me dices, oye, que el cementerio de San Rafael y San Roque, tenemos el proyecto, no me lo cuentes, vamos al cementerio de San Rafael y San Roque, vente con un fotógrafo o vente con las teles y entramos y les cuento allí lo que vamos a hacer, ¿no? Eso también ayuda a que los medios nos sintamos por lo menos obligados a cumplir con ese punto informativo, de mejorar el cauce de comunicación entre las diferentes. Sí, teniendo en cuenta que es la agenda lo que tira, pues mira. Desde luego, sumándome a las palabras de Yolanda, una evidencia de que está habiendo un cambio es que se está celebrando este congreso. Es una evidencia irrefutable. Una evidencia de que está habiendo cambios positivos es que efectivamente nosotros, por ejemplo, la tertulia Amigos del 25 de julio, estamos muy estrechamente vinculados y colaborando con el ayuntamiento con nosotros y nosotros con el ayuntamiento, cultura con nosotros y nosotros o sea, cultura con nosotros y nosotros con cultura. Bueno, y aquí estamos un montón de miembros de la tertulia de 25, pero somos 9, ¿no?, los que hemos participado en este congreso, y además hemos participado encantados.
porque nos vemos, pues está claro que nos consideramos parte impregnada del patrimonio y estamos donde estamos. La tertulia, a la tertulia le cuesta dinero las cosas que hacemos. No tenemos subvenciones de ningún tipo, más allá de alguna ayuda en un momento determinado por una acción muy concreta, ¿no? Pero nada más, ¿no? Pero ahí la prueba de que efectivamente estamos avanzando es ese nexo tan interesante que hemos creado, tertulia con el ayuntamiento y con cultura, y este congreso es evidente, ¿no? El papel de todos los agentes. Pues muchísimas gracias por la intervención. Si no hay ninguna aportación más, porque una evidencia de que esto interesa es que llevamos más de 1 hora y media hablando, todos. Hay 2 aportaciones más y bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que bueno, el congreso ha sido una oportunidad, ¿no?, para que los medios de comunicación realmente lanzaran casi a diario información de lo que ha pasado aquí. Yo creo que ha habido ponentes muy potentes y he echado de menos realmente que no se le haya dado la importancia diaria que creo que debería haber tenido. Yo creo que en Santa Cruz, el patrimonio de Santa Cruz, que es determinante porque está vinculado a nuestra historia, a nuestro litoral y a distintos planes que tenemos que hacer, es lo suficientemente importante porque es parte de la base de los cimientos de la ciudad para que este congreso, si no ha salido a diario a 2 páginas en el periódico, salga a 2 páginas o le haga un reportaje realmente importante, porque ha habido ponentes muy importantes y realmente tiene un valor fundamental para el futuro desarrollo de la ciudad. Y eso es algo que hay que saberlo transmitir. Y en relación a cómo transmitirlo, lógicamente hace falta el apoyo de las autoridades, eso no cabe duda, pero los medios pueden, por ejemplo, utilizar la televisión. Hay cantidad de programas o canales de historia que se hacen documentales muy entretenidos y ninguno son con voces así como a veces hacemos los documentales aquí, como muy monumentales, sino muy llanos, donde se llega a miles de personas. Son canales con mucha, como Canal Historia o distintos, ¿no? Emplear los dibujos animados, emplear la televisión, emplear también los medios de comunicación escritos, vídeos y, lógicamente, luego llegar a las escuelas. Necesitas un trabajo continuo, pero creerse realmente el valor que tiene. Si no los creemos y no nos damos cuenta el valor también económico de recuperar este patrimonio, pues difícilmente lo haremos bien, ¿no? Haremos bien llegar a la gente, ¿no? Porque al final hablamos de la ciudad, que la ciudad es de todos, ¿no? Digo yo. Muchas gracias. Bueno, una evidencia es que Natalia está aquí, ese medio le ha dado importancia y nos ha costado muchísimo conseguir, porque esto llevaba el equipo más de 6 meses preparando y la verdad que nos ha costado, pero no por desinterés, sino por falta de medios, de recursos humanos y de la realidad que bueno, eso da para otro congreso, la realidad de los medios de comunicación y la precarización a la que están sometidos, que bueno, como dijo Natalia al principio, noticia es que se cierra un medio más, es decir, una realidad que da para otro congreso. Pero bueno, gracias por estar aquí a pesar de todas estas cosas y es cierto, hay que hacer un más esfuerzo. Tenemos una última intervención. Se me acaba de ocurrir una pregunta, quizás sea extemporánea. ¿Qué incidencia tiene la Ley de Memoria Histórica en el patrimonio histórico de Santa Cruz? Bueno, a ver, no sé si desde la mesa o desde otro sector, porque no es tanto una... Hombre, yo espero que no tenga ninguna, aunque ya la ha tenido. La ha tenido porque hay muchas calles que han desaparecido, digamos que se llaman de una manera y ya no se llaman de esa manera, ¿no? Pero yo espero que, por ejemplo, no incida en la desaparición de una escultura, como es la escultura que tenemos en la avenida de Anaga, que se quiere relacionar única y exclusivamente con Franco, como si esa figura fuese él, y no es así. Es una figura de Ábalos muy importante, que si se le quiere dar un protagonismo determinado, incluso la tertulia digamos que, en fin, ha opinado que podía ser digamos que un monumento creo que a la victoria de Santa Cruz en la gesta, aunque ya hay una escultura.
si no me equivoco, ¿no? Era una propuesta de la tertulia, de las victorias, efectivamente, pues ya tenemos una sobre las victorias de Santa Cruz en los diferentes ataques de los diferentes que hemos tenido, Heging, Blake, pues ya tenemos una para el ataque de Nelson, ¿no? Sería una barbaridad, pero una auténtica barbaridad que, por ejemplo, esa escritura se pretendiera tirar. Por lo tanto, creo que no... Podía ser una incidencia, pero no creo que la haya. Vamos. Hombre, yo creo que la Ley de Memoria Histórica es una ley que hay que cumplir y claro, para eso se ha encargado un informe técnico para valorar si monumentos como ese la cumplen o no la cumplen, y hay una corriente que es la de la resignificación. El monumento fue construido en un momento concreto, con un fin concreto, y era en honor al general. Eso ya le da una vertiente que es incompatible con la ley, aunque la ley también dice que cuando tienen condiciones escultóricas y artísticas detrás, no hay que eliminarlo. Yo he escrito sobre esto y son muchos la gente que es partidaria. Efectivamente es un monumento magnífico, de resignificarlo, de decir, oye, se hizo con este motivo, que usted que está viendo este monumento con esta fuente maravillosa, que algún día espero la vuelvan a poner en funcionamiento, pero que sepa que se hizo con este motivo y con este objeto. En el resto de Santa Cruz hay calles, se está estudiando, insisto, por parte del Ayuntamiento, encargado un informe para ver qué calles cumplen o no cumplen, y en el resto del patrimonio creo que ya se han eliminado los escudos, no sé si queda algo más de la época franquista, pero en el resto del patrimonio, incluso el monumento a los caídos de la Plaza de España, cuando se reordinó, o sea, se reformó la plaza, se le cambió el sentido al monumento para cumplir, y es el monumento a los caídos de los dos bandos, no solo de uno. Siempre fue el monumento a los caídos de los dos bandos, siempre. Sí, pero no se popularizaba como tal. Exacto. ¿Pero qué? No se divulgaba como tal. No, siempre ha sido y siempre se ha divulgado como tal, eso no ha variado. En ese momento. No, ese monumento ha sido siempre el monumento a los caídos de los dos bandos. No por eso te digo que era su objetivo, pero desde siempre no es una cosa nueva. La forma de conocerlo, de divulgarlo. La gente lo identificaba a lo mejor la gente y por eso te digo, cuando se reformó la plaza, el Cabildo aclaró, hizo esa aclaración. Sí, bueno, yo coincido que la ley de memoria histórica hay que cumplirla, hay expertos, cada caso se estudia y se toma una decisión, porque esto es una sociedad democrática. En el franquismo había una dictadura, se tomaron una serie de iniciativas que en los países de nuestro entorno eso no existe. Nosotros tenemos ahí una rémora que cuando nos homologamos con Alemania o con cualquier país tenemos ahí un déficit acusado, que hay que limpiar muchas cosas y reconocer la historia y poner cada cosa en su sitio. Algunos monumentos pasar a museos, y los espacios públicos tienen que ser pues con valores democráticos y cosas de ese tipo, ¿no? Desde que haya algo que no encaja en eso, pues evidentemente yo creo que eso habrá que... Eso sería un debate muy largo. Sí, no, es un debate... Lo dejamos para el Congreso del año que viene. Esto es para otro Congreso, para ¿sabes? la siguiente edición, la última pregunta, bueno, ya para poder cerrar. Al hilo de lo que se está diciendo, quien olvida o destruye la historia está condenado a reproducirla. Me manifiesto radicalmente con el derrumbe del obelisco que estaba en las raíces. Y a continuación, un programa de radio estatal, que no nacional, La Historia de Cada Día, que se emite por las 5, sábados y domingos, es de interesante a muy interesante, donde aparecen muchos ensayos de actualidad y de estudios anteriores de todo tipo. Recomiendo este programa, y acá además se puede escuchar por las redes. Ahí recogemos esa recomendación para el resto del público. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a cerrar esta mesa. Yo quería rescatar una frase de Beatriz San Juan, que es del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que dice: frente al distanciamiento espacial y temporal que sufre el hombre moderno, el patrimonio cultural se proyecta como amarre. Esa es la importancia del patrimonio, nos une a nuestra tierra, a nuestra sociedad, y entre todos podemos hacer que esos lazos sean cada vez más fuertes y más resistentes. Muchísimas gracias al público, muchísimas gracias a los compañeros, al equipo técnico de esta organización.
Y creo que ya es la última mesa coloquio, ahora vamos a pasar a la clausura del Congreso. Gracias nuevamente y nos vamos a volver a ver seguramente el próximo año, ¿no? Habrá una segunda edición, ¿no?